y ore por un minuto. Si usted lo cree, comience a declarar lo que comienza a suceder a su favor. Yo no sé la situación por la que está pasando, yo no sé la prueba por la que está pasando, pero si está esperando una respuesta de parte del Padre, levante su mano en expectativa, en fe, porque en esta noche comienzan a suceder cosas. Todo aquel que se acerca a Dios se tiene que acercar en fe. Por eso, como has venido en esta noche, vamos, levanta tu mano y comienza a declarar contra todo pronóstico, contra toda circunstancia, contra toda prueba, que la fe comienza a elevarse en esta hora, que la fe comience a elevarse en esta hora, que la fe comience a elevarse en esta hora, que se comience a elevar la expectativa de que va a venir una intervención de parte del Señor, que una intervención divina vendrá, una intervención divina vendrá. Oh, aguanta un poco más. Yo no sé cuánto tiempo has estado pasando por esta circunstancia, pero si tú te mantienes perseverando en la fe, batallando en la fe, día tras día, vas a ver que tarde o temprano Dios va a intervenir. Dios va a intervenir, porque aunque el enemigo muchas veces se levanta como río, el Señor va a levantar bandera de victoria. El Señor va a levantar bandera de victoria. Por eso decláralo en esta noche con toda tu fe. Decláralo que en esta noche, que la intervención de Dios comienza a venir a tu favor, que la respuesta del cielo comienza a venir a tu oración. Oh, aleluya, en esta noche, Padre, nos acercamos confiadamente. Venimos, Señor, a tu presencia, sabiendo que de tu gloria, Señor, tomamos todo, Señor. De tu gloria tomamos todo, Señor, y en tu presencia es el mejor lugar donde podemos estar. Porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Por eso, en medio de toda circunstancia, tú eres nuestro lugar seguro. Tú eres nuestro lugar seguro, en aquel que podemos esperar, porque aquel que nos ha prometido estar con nosotros, Él está en todo momento y en toda circunstancia. Por eso, papito amado, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque nos has convocado en esta noche para oír tu palabra, para fortalecer nuestro espíritu y para seguir permaneciendo y batallando la batalla de la fe. Padre, a ti te damos la gloria por lo que ha comenzado, Señor, durante todo este mes, Señor, porque veremos tu intervención, Señor, porque seguimos declarando que el cielo es el que gobierna, el cielo es el que gobierna. En este año que veremos tu favor, el cielo sigue gobernando, aleluya. Por eso, ¿cuánto pueden celebrar en esta noche? Que la intervención de Dios viene. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. 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 Oh, ¿cuántos pueden decir aleluya? ¿Cuántos pueden decir aleluya aún en medio de la peor situación? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Aleluya, bendito sea el nombre de mi Dios. Que Él es más grande que todo problema, que Él es más grande que toda situación. Aleluya, aleluya, levantamos el nombre de Dios por sobre todo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza. Gracias, Señor. Aleluya. Toma tu asiento ahí donde estás, iglesia. Dios te bendiga en esta noche. Estamos en el mejor lugar. Estamos en la casa de Dios, donde disfrutamos de su presencia, donde disfrutamos de estar juntos y estar en armonía. Ahí nos dice su palabra que Dios derrama su bendición, amén. Así que en esta noche, si tú has venido para estar juntos y en armonía, te vas a llevar la bendición del Padre. Pero es necesario que todos estemos en armonía. Amén. Aleluya. Vamos a ministrar la coordenada profética de este mes de mayo.
Amén. Y un punto de la coordenada profética que yo voy a ministrar en esta noche dice que nuestra fe se revela en las pruebas de la vida. Y yo creo que lo que ha acontecido desde un comienzo, de que hemos llegado, ¿verdad? Desde lo que hemos llegado temprano, estamos atravesando por una prueba, pero ahí nuestra fe se revela, ¿verdad? Aunque tengamos que luchar contra distintas situaciones. Por eso el Señor nos decía el día 5 de enero que este mes de mayo y durante todo este año nosotros íbamos a atravesar diferentes tipos de pruebas. Que lo que hemos nosotros aprendido durante los últimos 5 años, este sería el tiempo donde nos llegaría la prueba, a ver si saldríamos aprobados o desaprobados. Si lo que oímos lo llevamos a la práctica, si lo que oímos realmente nosotros lo llevamos a la obediencia, si realmente lo vivimos. O tan solamente, así como nos dice su palabra, hemos sido tan solamente oidores, pero no hacedores, de aquellos que llevan a la práctica. Por eso nuestra fe en este mes iba a ser probada. El Señor nos dijo en 1 de Pedro capítulo 1, verso 6. Los leemos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios nos anticipó que en este mes íbamos a pasar diferentes tipos de pruebas. Por eso que no te sorprenda que te hayan venido distintas pruebas, distintas situaciones, que se hayan presentado justo en este mes. Desafíos donde nuestra fe es probada, donde nuestra fe es probada y es puesta a prueba, donde muchas veces esas pruebas son de fuego porque son terribles, que si no nos aferramos a la fe, y a lo que Dios nos dijo, realmente no vamos a salir aprobados. Pero muchas veces estas situaciones vienen para ver cuán firme está nuestra fe y qué valor tiene nuestra fe. Por eso muchas veces vamos a recibir un diagnóstico que no es favorable. Un diagnóstico médico muchas veces nos llega con un resultado inesperado. Una crisis económica quizás nos puede estar golpeando. Una pérdida de trabajo o ver que no nos alcanza el dinero, ¿verdad? Y no llegamos a fin de mes. Que no llegamos a cubrir las necesidades. Quizás una crisis familiar. Que un hijo se levanta en rebeldía, que no quiere hacer, amén, no quiere respetar la casa, que quizás el matrimonio entre en un momento de crisis, no sé, pero llegará el momento de que cada uno de nosotros, a lo largo de este mes y durante todo este año, yo creo que hemos sido sometidos a prueba. Y ahí se ha tenido que ver cómo ha sido el nivel de nuestra fe y el valor de nuestra fe. Por eso la prueba es para que vayamos a otros niveles de fe. Pero sí, así como se nos enseña en esta casa, tenemos que preguntarle al Señor siempre que venga una circunstancia, si es una prueba de parte del Señor o si es una consecuencia. Porque muchas veces es consecuencia de nuestro mal obrar, de nuestras malas decisiones. Pero si es una prueba es para ir a un mayor nivel. Es para que conozcamos a Dios de una nueva manera. Para que lo conozcamos a Dios en una faceta que no lo conocíamos o que no lo habíamos experimentado. Porque una cosa es oír que Dios sana, pero otra cosa es cuando yo lo experimento. Cuando tengo que pasar en tiempo de enfermedad y aferrarme a la fe y confiar que Dios es mi sanador. Contra todo pronóstico, contra todo diagnóstico y aferrarme a esa fe para que lo pueda ver. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13, en la nueva
Biblia viva, voy a leerlo. Dice: queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba por el que están pasando, como si fuera algo extraño. Y el Señor nos dice: no se sorprendan de las pruebas de fuego que van a venir. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo. En medio de las pruebas, Dios va a manifestar su gloria, así como dice también la Escritura, que esta leve tribulación momentánea tan solamente va a hacer que se manifieste en nosotros un eterno y un mayor, cada vez más excelente peso de la gloria de Dios. Pero para eso tengo que permanecer en fe. Tengo que permanecer aferrado a mi fe. Porque muchas veces estas pruebas van a venir para querer voltearnos, para voltearnos en nuestra fe, para que realmente nosotros dudemos de lo que Dios nos ha dicho, para que no salgamos aprobados. Muchas veces cuando viene una palabra de parte del Señor, el mismo diablo nos pide para que seamos probados. Jesús mismo le dijo a Pedro: Pedro, el diablo los pidió para que sean zarandeados. Y muchas veces el diablo nos pide a nosotros para ver cuán firme estamos en la fe, a ver cuánto hemos aprendido durante todos estos años. Si realmente lo que nosotros cantamos, lo que nosotros declaramos en la iglesia, es tan realmente así como nosotros lo vivimos. Por eso en las pruebas de la vida se revela nuestro nivel de fe. Y podemos ver a alguien que es sinónimo de prueba. Tenemos el ejemplo de Job. Por eso Job nos habla de alguien que fue sometido a prueba y prueba de fuego. ¿Cuántos conocen la historia de Job? Todos los que conocen las escrituras, amén, y la historia acerca de Job, podemos ver que fue sometido a una prueba y a pruebas bastante bravas. Tuvo que atravesar por distintas pruebas dentro de una misma situación. No terminaba él de recibir una mala noticia que llegaban más. Y Job, si vemos, él no era la consecuencia de su pecado, porque los primeros versos del libro de Job nos dice que él era un hombre recto, él era un hombre perfecto, y aún Dios mismo daba testimonio de que no había nadie en la tierra como él. Pero vemos que esta prueba comenzó en un ámbito espiritual. Aunque él quizás no lo sabía, pero esto comienza en un ámbito espiritual. La prueba de Job no era un castigo a causa de sus pecados, ya que él estaba firme y era fiel a su Señor. Pero en este capítulo 1 nos brinda la causa de la prueba de Job no se encontraba en la tierra sino en el cielo. Por eso nos brinda esta visión de que cuando se presentaban los hijos de Dios delante de Dios, dice que también se presentó Satanás y que Dios, dándole testimonio, le dijo: ¿no consideras a mi siervo Job que no hay nadie como él en la tierra? Y el mismo Satanás le dice: pero toca ahora, porque realmente tú los has cercado y los has bendecido, pero toca ahora todo lo que tiene y verás si no te maldice. Muchas veces las pruebas vienen para que nosotros seamos probados a ver si lo que dice Satanás se cumple en nuestras vidas o lo que Dios dice se está cumpliendo en nosotros. Dice, tuvo que atravesar por distintas pruebas dentro de una misma situación. Job tuvo que atravesar por distintas pruebas. Capítulo 1 del libro de Job, verso 13 al 17, nos habla de toda la primer prueba que tuvo que atravesar. Primero perdió toda su riqueza. Y dice, mire, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos.
Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 16. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17. Todavía estaba este hablando, mire, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Vemos cómo de un día para el otro la conducta de Job era irreprochable. Pero de un día para el otro comenzó a perderlo todo. De un día para el otro el enemigo comenzó a tocar las riquezas de Job. Y él comenzó a perder una por una todas las riquezas. Y vemos que le venían las malas noticias una atrás de otra. Muchas veces tenemos esos días, ¿verdad? Que vienen esas malas noticias una detrás de otra. Que parece que se levantó el enemigo con todo. Que muchas veces no entendemos el por qué. Pero hay un para qué de parte del Señor. El verso 18 dice que aún, dice, entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Verso 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. En un día Job perdió todo lo que él poseía, e inclusive sus hijos. No perdió un hijo o 2, él perdió a 10 hijos. Tenía 7 varones y 3 mujeres. Y dice que de un momento a otro comenzaron a caer estas noticias. Comenzó a perder todo su ganado, sus camellos, todo lo que él poseía. Y comenzó a traer esta prueba delante de él. Comenzó a ser probada su fe. Comenzó a ser probada si realmente él iba a ser íntegro, si él iba a mantener la fe. Y me encanta la respuesta que Job tuvo ante esta primer gran prueba. En el verso 21 y 22 dijo lo siguiente. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Verso 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hay que estar aferrado a la fe. Hay que estar aferrado a la fe para no pecar contra Dios en medio de estas situaciones. Porque en lo natural yo creo que cualquiera se hubiera deprimido. Cualquiera se hubiera deprimido, se hubiera agarrado de los pelos, hubiera comenzado a reclamarle a Dios. Yo creo que cualquiera le hubiera reclamado a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? Señor, si yo hago lo correcto delante de tus ojos, ¿verdad? Yo creo que sería lo más lógico, pero no así Job. Dice que Job dijo: el Señor Dios, el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no perdió su fe, aunque pudo perder sus posesiones materiales, aunque aún perdió a sus hijos. Y es una noticia que perder un hijo es un dolor tan grande, dicen. Es un dolor tan grande que no se puede experimentar, que no se puede contener tanto dolor. Imagínese perder 10, perder su descendencia, perder a sus hijos. Pero con todo eso dice que Job no pecó. La segunda prueba que tuvo que pasar Job fue cuando perdió su salud. Dice que fue atacado con enfermedad y con sufrimiento. Verso más adelante podemos ver esto. Como Job, él se mantuvo firme en su integridad. Él se mantuvo firme en su integridad a pesar de este día malo, a pesar de que este día lo tuvo que atravesar. Pero no se quedó tan solamente con eso el diablo. Dice que se presentó nuevamente y le dijo y le pidió permiso para tocar el cuerpo de Job.
Y dice que Dios le dio el permiso, pero que le dijo, no toque su espíritu. Pero por eso, entonces salió Satanás, dice el verso 7 del capítulo 2, de la presencia del Señor, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y verso 8 dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Job había perdido sus bienes, Job había perdido sus hijos, Job había perdido su salud, pero no había perdido su fe. Podía haber perdido todo, y era todo con la causa de que él perdiera su fe. El diablo va a hacer todo lo posible para quitarnos de la fe, para quitarnos de la firmeza de la fe. Pero nosotros si le damos lugar al diablo, porque las situaciones a todos se nos van a presentar. Las situaciones a todos se nos van a presentar, pero es ahí donde nuestra fe se tiene que dejar ver. Ahí es donde nuestra fe, así como el Señor nos ministraba, si nuestra fe es verdadera, si nuestra fe es no fingida, no es fingida, es ahí donde se tiene que ver. Ahí es donde se ve los verdaderos creyentes. Es ahí en medio de la prueba donde se ve de qué estamos hechos. Si estamos hechos de una fe que vale como el oro, que es como el oro, que cuando más pasa por el fuego, más purificada es. O si estamos teniendo una fe que es endeble, que cuando pasa por el fuego se quema y no queda nada. Tuvo que pasar por esta segunda prueba, fue atacado, pero aún así él retuvo su integridad. Y podemos ver en el verso 9, el tercer prueba que tuvo que pasar. Dice que su matrimonio entró en crisis. Imagínese en medio de toda esta situación, lo que uno necesita, por lo menos apoyo. Y cuánto más lo espera de la persona que tiene al lado. Cuánto más lo espera de la persona que lo tiene al lado, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos a la mujer de Job al lado. No, tenemos una ayuda idónea. Amén. Ajá. A ver si estaban despiertos. Qué bueno que se levanten las mujeres como ayuda idónea en medio de las pruebas. Que no dicen como esta mujer. Que influencian a los varones para bien, ¿verdad? Que en medio de las pruebas animan. Que en medio de las pruebas ahí levantan a la cabeza. Porque imagínese pasar por todo eso y que la ayuda idónea que te tiene que ayudar te tira para abajo, ¿verdad? Dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué hermosa ayuda, ¿verdad? Muchas veces la angustia de las dificultades y de las pruebas va a querer ganar nuestro corazón. Muchas veces la angustia de las pruebas va a querer ganar nuestro corazón. Yo no justifico a esta mujer, pero también eran los hijos de ella. Esta mujer también perdió a sus 10 hijos. Esta mujer también perdió todos los bienes porque era de lo que era de su esposo también era de ella, ¿verdad? Amén, dice, las mujeres no dijeron, qué raro. Pero mire, cómo respondió Job y cómo respondió esta mujer. Muchas veces nosotros decimos, sí, vamos a mantenernos firmes en la fe, como Job, pero terminamos teniendo el resultado de esta mujer. Muchas veces la angustia nos gana el alma. Muchas veces la angustia de la prueba nos gana el alma. Y es ahí donde nosotros le damos lugar a la duda, le damos lugar a la angustia, le damos lugar a la queja, a la murmuración. Comenzamos a quejarnos de lo que estamos pasando y no vemos el propósito que Dios tiene detrás de todo eso. Muchas veces no vemos quizás la causa,
no entendemos lo que estamos pasando, pero si somos como Job, decidimos obedecer a Dios, mantenernos íntegros delante de Dios, permanecer en el altar buscando la dirección de Dios. Aunque muchas veces yo creo que, así como Job, en medio de toda esta situación quizás habrá orado a Dios y habrá pedido a Dios que intervenga, ¿verdad? Pero podemos ver, si seguimos leyendo todo el libro de Job, que hasta el capítulo 38, si no me equivoco, es que Dios no interviene y habla con Job. Durante 37 capítulos Dios se mantiene en silencio durante esta prueba. Y es así como los maestros, ¿verdad? Los maestros muchas veces en la hora de la prueba se mantienen en silencio. Se mantiene en silencio para ver cuánto aprendió el alumno. Para ver si realmente, porque en estas pruebas no nos podemos machetear. En estas pruebas no nos podemos machetear. En estas pruebas realmente se ve si nuestra fe es genuina o no. En estas pruebas podemos ver si nuestra fe es genuina o no. Job tenía seguramente un matrimonio feliz antes de estos días. Seguramente, porque si no hubiera tenido tantos hijos, creo yo, ¿verdad? Si no hubiera tenido tantos hijos, no hubiera sido tan feliz en este matrimonio. Pero así como la esposa realmente tiene esa influencia, él supo amar a Dios por sobre todas las cosas. Vemos el verso 10 lo que Job le responde y le dice: y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Otra prueba superada por Job. Porque muchas veces las personas que están cercanas a nuestro corazón, muchas veces influencian nuestros corazones. Así como muchas veces nos animan para bien, también cuando hablan de una manera negativa, muchas veces nos influencian a que nosotros también hablemos de la misma manera. O que actuemos, ¿verdad?, de la misma manera. Por eso es importante fortalecer a los matrimonios. En medio de las pruebas, los dos tienen que estar fortalecidos. Los dos tienen que estar fortalecidos. Uno apoyarse al otro, ¿verdad? Así como dice el cordón de 3 dobleces, no se rompe fácilmente. Porque somos nosotros dos más Dios. Entonces estamos fortalecidos. Y aunque vengan muchas aguas, aunque vengan las pruebas que sean duras, no van a poder romper el lazo, ¿verdad? Entre nosotros y con Dios. Aleluya. La prueba número 4 dice que perdió su reputación. Dice que Job, que 3 amigos de Job vinieron luego que oyeron de todo el mal que había sobrevenido sobre él. Capítulo 11 de este capítulo. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, dice el verso 12, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó sus mantos y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Y así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veía que su dolor era muy grande. Imagínense que cuando ellos vinieron no lo reconocieron de cómo estaba Job. Si hace 2 días era el hombre que tenía reputación, que tenía posición, que tenía riquezas, que tenía sus hijos en plenitud. 2 días después, él era ya un hombre pobre que ya no tenía ni siquiera salud, que estaba sentado en medio de las cenizas, que estaba lleno de llagas su cuerpo. Imagínense esta situación.
Yo no sé si usted tiene un mejor amigo o no, pero si usted lo conoce de una forma y lo ve 2 días después de que le pase toda esta situación y dice, ¿qué te pasó? Dice que no se atrevieron ni por 7 días estuvieron al lado de él y no se atrevieron a decir ninguna palabra porque veían que era el dolor muy grande. Y qué bueno cuando tenemos esos acompañamientos que muchas veces las palabras no son necesarias, pero en medio de esas situaciones es bueno no estar solo. Pero en ese momento comenzaron a abrir la boca. ¿Y para qué? Cuando comenzaron a abrir la boca, ¿para qué? Porque comenzaron a buscarle la vuelta. Ellos no creían que estas pruebas realmente no habían venido como un castigo de parte del Señor. Ellos creían que era un castigo de parte de Dios porque Job quizás había pecado y le querían buscar el pecado a aquel que se estaba manteniendo íntegro. Y muchas veces la gente no entiende, ¿verdad? Cuando pasamos por pruebas, muchas veces somos juzgados. Dice, esta cuarta prueba fue la de perder su buena reputación, porque en ese momento comenzó el murmullo de la gente. Muchas veces comienza el murmullo de la gente diciendo algo no está bien en la vida de este hombre. Por algo le ha venido esto, por algo le está pasando lo que le pasa. Si fuera buena persona no le pasaría esto. Si fuera buena persona le iría todo bien, ¿verdad? Pero muchas veces no ven el propósito de Dios detrás de todo esto. Pero dice que Job no le hizo caso a lo que ellos decían y que le buscaban. Por eso me encanta lo que Job en un momento le responde de tanto debate. En el capítulo 19, verso 25. Job, en medio de todo esto y de que ellos los cuestionaban y le decían, él comenzó a decir esto. Dijo, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive y que al fin me levantará. Yo sé que esta situación que estoy pasando es momentánea. Yo no sé cuánto tiempo voy a tener que pasar, pero yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar del medio de esta situación. Yo sé que mi Redentor vive y Él me va a levantar. Aleluya. Aleluya. Por eso esta cuarta prueba apareció la figura del Redentor. Dios como Redentor de su vida. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive y sé que Él me va a levantar. En medio de las pruebas tenemos la seguridad de que Dios es el que nos sostiene. Tenemos la seguridad de que Dios es el que nos sostiene. Por eso podemos declarar así como Job, yo sé que mi Redentor vive y sé que del polvo Él me va a levantar. No nos dice exactamente qué tiempo pasó Job por estas pruebas. No nos declara las Escrituras. Algunos dicen que duró varios meses esta prueba, hasta que él tuvo la restitución de todas las cosas. Pero en medio de todas estas pruebas y este proceso, cuando Dios intervino, comenzó a hablar, ahí comenzó a tratar también la vida de Job. Dice que él tuvo que ser convencido de la grandeza de Dios y Dios comenzó a hablarle de todas las maravillas de la creación y de las cosas que él había creado. Y dice en un momento que Job comenzó a declarar y dijo, hablaba lo que yo no entendía. De oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Sabes por qué? Porque cada prueba que nosotros atravesamos es para que conozcamos más profundo a Dios. Es para que conozcamos de una nueva manera a Dios. La manera que nosotros conocemos a Dios es a través de las pruebas. Hace poco tiempo
hablaba con alguien y le decía, ¿cómo pretendemos conocer a un Dios que sana si no atravesamos tiempos de enfermedad? ¿Cómo vamos a conocer a un Dios que provee si no pasamos por tiempos de necesidad? ¿Cómo vamos a conocer a Dios en sus facetas si no atravesamos por esas pruebas? Cuando esa persona me planteaba, pero estamos pasando por esta situación, por esto, es necesario muchas veces pasar por estas pruebas para que conozcamos a Dios de una nueva manera o en un mayor nivel. Aleluya. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13. Tranquilo que ya vamos terminando. Vamos a leerlo en Dios habla hoy. Porque Dios en medio de las pruebas se mantiene fiel. Dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Yo no sé por qué prueba tú estás pasando o vas a pasar, pero quiero animarte con esta palabra y decirte que Dios en medio de la prueba también nos va a dar la salida. Si nosotros permanecemos en la fe, si nosotros permanecemos en la integridad, vamos a ver que en un momento Dios nos va a dar la salida de esa prueba. Porque Dios va a traer la intervención que Él necesita en el tiempo que nosotros necesitamos. Pero es en el tiempo que nosotros necesitamos, no es cuando nosotros queremos. Y muchas veces cuando vemos que el tiempo pasa, nosotros nos desesperamos. Por eso también nos dice la palabra de Dios, que las tribulaciones producen paciencia en nosotros. Porque muchas veces tenemos que esperar a que Dios responda a nuestra oración. Muchas veces tenemos que esperar hasta que Dios intervenga. Muchas veces queremos, así como se nos dice, ¿verdad? Queremos que sea sprayet, que sea de un momento a otro, que la prueba que comenzó hoy termine mañana. Pero muchas veces no es así. Muchas veces se extiende por semanas, muchas veces se extiende por meses, o inclusive muchas veces se extienden por años. Pero si nosotros permanecemos fieles a Dios, ¿y cómo permanezco fiel a Dios? No abandonando la oración, sometiéndome a Dios, muchas veces voy a poder soportar al enemigo, voy a poder resistir al enemigo, y dice la palabra de Dios que el enemigo va a tener que huir. Pero si yo me mantengo firme, va a llegar el momento de la intervención de Dios, me va a dar la salida de toda esta prueba. Aleluya. Por eso Romanos capítulo 5, verso 3 al 5 dice, y aquí está lo que le hablaba, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Es necesario que muchas veces en medio de esta tribulación en nosotros surja, además de la fe, la paciencia. La paciencia de esperar a Dios, de esperar de que Dios siempre tiene el control de todas las cosas, y Él nunca va a dejar que la prueba nos mate a nosotros. No va a dejar que la prueba nos mate porque Él tiene el control de las cosas. Y cuando ve Dios que ya no podemos soportar más, quizás ahí nos da la salida. Y el Señor nos ha dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que muchas veces nos anima. El Espíritu Santo que en medio de las pruebas nos fortalece. Pero tenemos que ir a buscar su presencia. Tenemos que ir a buscar de su presencia. Y ir a buscar ese ánimo. Muchas veces necesitamos fortalecernos. Necesitamos fortalecernos en medio del altar. Por eso,
Cuando vienen las pruebas no podemos abandonar el altar. No podemos abandonar lo que nosotros necesitamos y es vital en medio de las pruebas, que es el altar, la oración. Porque es ahí donde nosotros somos fortalecidos. Y así como declarábamos, torre fuerte es el nombre del Señor. A Él va a correr el justo y va a ser levantado. Dios es nuestra torre fuerte en medio de las pruebas. En medio de las pruebas Dios es nuestro lugar seguro. Aleluya. Pero es necesario, iglesia, muchas veces que en medio de estas pruebas tenemos que atravesarlas con gozo. Cantábamos, ¿verdad? En Santiago 1, verso 2. Dice que tengamos gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Mire que la paciencia nos lleva a que seamos perfectos, a que seamos maduros, para que crezcamos. Las pruebas vienen para que nosotros crezcamos, para que la prueba, dice, la paciencia tenga su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. Aleluya. Por eso, iglesia, no te sorprendas de las cosas que estemos pasando. Es necesario que se revele nuestra fe en medio de las pruebas de la vida. Por eso en este mes que vamos a ser probados, va a ser revelado cómo es nuestra fe, si nuestra fe es genuina, si nuestra fe es verdadera. Nuestra fe muchas veces va a ser llevada a altas temperaturas. Muchas veces va a ser llevada a altas presiones. Pero es ahí donde nuestra fe se revela y se ve cuál es la calidad de nuestra fe. Ahí nosotros vamos a poder ver que si no somos procesados no tendremos testimonios que contar de la intervención de Dios en nuestras vidas. Si no somos probados, no vamos a ver la intervención de Dios en nuestras vidas. Pero en esta noche, esta palabra viene para animarte. Esta palabra viene para animarte, para que sepas qué hacer en medio de las pruebas. Porque Dios nos ha anticipado. Oh, aleluya. El Señor nos ha anticipado de que vamos a ser probados. De que vamos a ser probados. Por eso el Señor nos dice y quiere regalarte esta promesa. Isaías 41, capítulo 13. En medio de las pruebas, dice, porque yo soy Yahweh, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. En medio de cada dificultad, el Señor está sosteniéndonos de nuestras manos. Dios está sosteniéndonos de nuestras manos. Así como un padre acompaña a su hijo, el Padre nos acompaña en todo momento. Porque Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y Él no nos deja ni nos desampara. Por eso nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestro Padre. Porque aunque muchas veces vengan estas pruebas para detenernos en la fe, aunque muchas veces vengan estas pruebas para detenernos en la fe y en nuestro caminar, muchas veces vamos a ser zarandeados, así como Pedro fue zarandeado, y aunque él decía y le dijo a Jesús, Señor, yo iré hasta la muerte contigo, pero Jesús le tuvo que decir la verdad, le tuvo que decir, Pedro, esta noche me vas a negar. Él tenía que ver la realidad de su fe, que su fe no era tan fuerte como él decía. Muchas veces las pruebas van a venir a probar lo que nosotros decimos y si realmente la fe que decimos tener es así. Pero ese mismo Pedro que quizás ahí lo negó,
después del día de Pentecostés, después de que Él fue levantado como apóstol, dice que cuando fueron azotados, ellos fueron intimados muchas veces, no una y dos veces, sino que varias veces fueron intimados a que dejaran de hablar en nombre de Jesús, para que dejaran de hablar en nombre de Jesús, para que abandonaran la fe. Pero ellos, dice que aún retuvieron la fe y aún ellos no desistieron. Él ya sabía que no iba a volver a pasar por lo mismo. Él no iba a dar el mismo resultado. Él no lo iba a volver a negar al Señor. Él no iba a volver a negar la fe, sino que Él se iba a mantener firme en medio de las pruebas. Por eso el Señor mismo le dijo, ahora vas para cualquier lado, pero llegará un momento que te llevarán. Llegará un momento que te llevarán. Sabía que cada proceso y cada prueba iban a fortalecer a ese Pedro. Iban a fortalecer a ese Pedro. Y así cada una de las pruebas vienen a fortalecer nuestras vidas. Vienen para que nuestra fe sea fortalecida, iglesia. Y el Señor cuando venga, dice su palabra, hallará fe en la tierra, dice su palabra. Hallará fe en la tierra. ¿Qué clase de fe hallará en tu vida cuando el Señor venga? Si queremos que nuestra fe sea de valor, que nuestra fe sea fortalecida, sea firme y que nos mantengamos firmes hasta el final, es necesario atravesar por las pruebas. Porque no cuenta el nivel de fe que yo tenga. Es aquel que persevera hasta el fin. Es aquel que persevera hasta el fin. Es aquel que persevera y permanece en la fe. Por eso, aunque las pruebas vengan muchas veces para querer hacer desistir de la fe, solamente van a provocar que nuestra fe sea fortalecida. Que podamos ser fortalecidos en esta noche, porque las pruebas ciertamente van a venir. Ciertamente las pruebas van a venir. Vamos a ser probados. Pero bendito el hombre que confía en el Señor en medio de las pruebas. Bendito el hombre que confía en el Señor en medio de las pruebas. Por eso ahí donde estás, levanta tu mano donde estás. Yo no sé cómo has venido en esta noche. Yo no sé si has estado pasando por pruebas. No sé si estarás pasando pruebas así como Job. Si estás siendo zarandeado como Pedro. Pero cada una de las pruebas tiene que producir algo en nuestras vidas. Estas pruebas tienen que producir algo en nuestra vida. Si están produciendo queja, si están produciendo angustia, es porque no le estamos dando lugar al Espíritu Santo para que Dios nos trate. Pero si en medio de estas pruebas, nuestra fe, nos podemos aferrar a ella y no las podemos perder, sino que nos fortalecemos día tras día, confiamos en las promesas de Dios, que Él no nos deja, que Él no nos desampara. Tenemos la segura certeza de que Dios también nos va a dar la salida en medio de las pruebas. Por eso yo no sé en qué momento tú estás en esta noche, pero oro, así como el Señor le dijo a Pedro, oro para que tu fe no falte en esta noche. Oro para que tu fe no falte y realmente en medio de las pruebas tu fe se pueda alzar por sobre las pruebas. Para que tu fe en Dios sea más grande que la prueba. Muchas veces le vamos a tener que hablar al problema y decirle cuán grande es nuestro Dios. Y no a Dios cuán grande es nuestro problema. Nuestra fe se tiene que poner en acción. Nuestra fe no es solamente palabras. Nuestra fe no es tan solamente recitar palabras. Muchas veces tenemos que ponernos en acción. Tenemos que doblar rodillas. Muchas veces la salida va a venir de parte del Señor cuando permanezcamos en el altar. Cuando permanezcamos en el altar, cuando busquemos la ayuda que necesitamos. Ahí va a venir la ayuda de parte del Señor. Por eso levanta ahí donde estás tu mano. Yo no sé por lo que estás pasando, pero tarde o temprano
la intervención de Dios vendrá. La intervención de Dios vendrá. Oh, aleluya. En esta noche oramos para que tu vida sea fortalecida en medio de las pruebas. Realmente produzca lo que Dios quiere que produzca en nuestras vidas. Porque muchas veces en medio de las pruebas vamos a tener que obedecer a Dios, a lo que Dios nos ha dicho, aún muchas veces sin entender. Muchas veces vamos a obedecer entendiendo y otras veces vamos a obedecer sin entender. Muchas veces vamos a tener que seguir adelante a pesar de, y muchas veces aunque no tengamos respuesta del cielo, no tengamos respuesta, así como el Señor nos hablaba el día lunes, que con que muchas veces el cielo se quede en silencio, nosotros no nos vamos a quedar en silencio. Nosotros vamos a seguir permaneciendo en la oración. Nosotros vamos a seguir permaneciendo en la adoración. Nosotros vamos a seguir permaneciendo en la búsqueda de Dios. Porque aún en medio de las pruebas no van a poder acallar mi voz. Aunque el desierto cantado me quiera secar, aunque mis labios quieran callar. Oh Señor, yo sé que mientras viva, Señor, te voy a alabar. Mientras viva, Señor, voy a levantar mi voz. Voy a levantar mi voz porque no peleo, Señor, esta batalla en mi carne. No peleo esta prueba, Señor, en mi carne, sino que la voy a pasar en la fe. La voy a pasar en la fe, en la fe, en la fe que me dan tus promesas, en la fe que me da tu palabra, Padre. Por eso en esta noche, Padre, oro para que venga fortaleza del cielo. Fortaleza del cielo, Padre. Oro para que la fe, Señor, en medio de las pruebas no falte. Para que la fe, Señor, en medio de las circunstancias no falte, Padre. Ahora, Padre, en esta hora, Señor amado, Señor, yo te pido, Señor, en esta hora que haya entendimiento, Señor amado, de lo que tú quieres para nuestras vidas, Señor. Oh, Padre, que nosotros mantengamos, Señor, nos mantengamos en la integridad, que nosotros nos mantengamos en la fe, que nosotros nos mantengamos, Señor, firmes en ti, que nos mantengamos, Señor, firmes, Señor amado, en nuestro lugar secreto, papá. Oh, Señor amado, aunque el enemigo piense, Señor, que por medio de estas pruebas nos va a derribar, Señor, tan solamente, Señor, esto provocará que seamos más dependientes de ti, Señor. Que seamos, Señor, fortalecidos en ti, Señor. Que ganemos resistencia para pasar, Señor, las pruebas. Que un peso mayor de tu gloria se manifieste en nuestras vidas, Padre. Porque tú eres el que tiene el control en medio de todas las situaciones. Pero es necesario rendirse. Es necesario rendirse, iglesia. Es necesario rendirse y reconocer que muchas veces las cosas salen de nuestro control, que muchas veces las cosas salen de nuestro control, y es ahí donde Dios puede intervenir. Cuando le entregamos el control a Dios, es ahí donde Él puede intervenir en nuestras vidas y en nuestras situaciones. No conozcamos a Dios como el bombero que nos apaga los fuegos. No nos conozcamos a Dios como el salvavidas que nos salva cuando nos estamos ahogando, sino que Él sea la primera opción. Que Él sea la primera opción en medio de nuestras pruebas. Que Él sea la primera opción. Que Él sea nuestro pronto auxilio. Que Él sea nuestro pronto socorro. Que podamos alzar así como el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Por eso yo sé que aunque afligido y necesitado, el Señor pensará en mí. Y el Señor piensa en mí. Porque en medio de las pruebas Dios no me desampara. En medio de las pruebas Dios no me desampara. Por eso en esta noche comienza aún a renunciar, porque muchos han tenido estos pensamientos, que en medio de las pruebas Dios los ha dejado solos, que en medio de las pruebas Dios los ha desamparado. Pero quiero decirte que Dios no te deja solo. Oh, aleluya. En medio de las pruebas Dios no te deja solo. Dios está viendo cómo está tu nivel. Dios está viendo cómo está tu nivel. Y es necesario que atravieses por esta prueba. Si no, ¿cómo vas a crecer? Si no, ¿cómo vas a madurar? Si no, ¿cómo vas a ver lo que Dios quiere para tu vida? Oh, por eso ya no reniegues, ya no te quejes. Aprende y enfrenta las pruebas de una nueva manera. Pregúntale a Dios cómo tienes que atravesar las pruebas.
Oh, Shaprandanama Kendanama Sei. Porque Dios nos da las estrategias, Dios nos da promesas en medio de las pruebas. Dios nos da promesa que aferrarnos en medio de las pruebas. Oh, por eso, iglesia, levántate. Se tiene que levantar una iglesia en fe. Se tiene que levantar una iglesia que aprenda a pasar las pruebas. Porque si no pasas las pruebas, realmente otra vez vas a volver a repetir una y otra vez lo mismo. Si no pasas las pruebas, te vas a estancar una y otra vez en lo mismo. Pero Dios quiere que ya crezcas de una vez y por todas. Dios quiere que tu postrer estado sea mejor. Que termines el año de una mejor manera, con una mayor gloria, con una mayor bendición, con un mayor conocimiento de Dios, con una mayor fe, con un mayor nivel de fe. Oh, Shaprandanama Shei. Y Dios permite, cuando el diablo nos pide que seamos zarandeados, Dios lo permite, porque muchas veces esa va a ser nuestra escuela. Esa va a ser nuestra escuela. Oh, Shaprandaná. Si no, ¿cómo sale el trigo? ¿Cómo sale el trigo? Si no sale trigo de ti es porque está haciendo cizaña solamente. Muchas veces vamos a ser sacudidos, se nos va a mover el piso, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y nos está diciendo: no temas, yo te ayudo, yo estoy en medio de esa situación. Yo estoy en medio de esa situación. Yo no te dejo solo. Es necesario que aprendas y que crezcas. Oh, Shaya Pranda Namashei. ¿Cuántos mensajes has oído en estos 5 años? ¿Cuántos mensajes has oído en estos 5 años? ¿Y cuántos has llevado a la práctica en medio de las pruebas? ¿Cuántos has llevado a la práctica en medio de las pruebas? Oh, Shaya Pranda Namaye. Los mensajes de parte del Señor no vienen para que tengamos teología. No vienen para que tengamos tan solamente a un Dios escritural o a un Dios estampado ahí en un cuaderno. No, para que lo vivamos a Dios, para que lo experimentemos a Dios, para que lo conozcamos a Dios. Y es en medio de las pruebas que se hace eso, iglesia. Oh, Shaya Pranda Namasenda Namashoa. ¿Cuántos mensajes han habido en estos 5 años? Oh, Shandanay, examina cuál es tu nivel en esta noche. Oh, Shipranda Namasoy, Amenda Namasei. ¿Cuál es el nivel de tu fe en esta noche? Shadanamaye Kandanay. Oh, Shipray, estás repitiendo las mismas cosas. O estás enfrentando las pruebas de una manera distinta. Desde un nuevo nivel de fe. Oh, Shaya Pranda Namashaya. Oh, Shaya Prinda Namasenda Namashaya. Shapranda Namasaya Krenda Namashinda Namashaya. Oh, Shaya Pranda Namashaya. Muchas veces somos oidores, pero no hacedores de la palabra. Somos oidores y no hacedores de la palabra. Por eso tenemos que arrepentirnos de cuántas palabras tenemos oídas, pero no practicadas. Si no, sería un nivel totalmente distinto el que tendríamos hoy. Debiendo ser ya maestros, necesario que muchas veces se le vuelva a decir una y otra vez lo mismo. Debiendo ser ya maestros para otros, debiendo ser ya ejemplos para otros. Y esto quedan exentos los nuevos. Estamos hablando a los que ya tenemos varios años. Debiendo ser ya maestros.
Siempre repetimos las mismas cosas, pero que en esta noche haya un cambio, que realmente en esta noche y a partir de este mes y de este año se pueda ver el crecimiento, se pueda ver el fruto, que realmente así como el Señor lo ministraba a través de nuestro Padre Espiritual, seamos esos árboles plantados junto a corrientes de las aguas, que llevan fruto, que están vigorosos y verdes, que somos esos árboles que llevan fruto, así como dice el Salmo. Oh, aleluya. Es tiempo de crecer, iglesia. Es tiempo de crecer. Es tiempo de ser formados. Es tiempo de crecer. Oh, en esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Gracias, Padre, porque en esta noche, Señor, tú nos has hablado. Gracias, Padre, porque en esta noche, Señor, hay decisiones que tomar. Hay decisiones que tomar. Y en este mes que también tú ni dijiste, Señor, que tú traerías orden, Señor. Hay prioridades que tenemos que tomar, Padre. Señor, en esta noche, Señor, haya corazones entendidos. Que haya corazones entendidos, Padre. Que en este mes, Señor, y en este año podamos ir a un nuevo, mayor nivel de fe, de madurez, Padre, de carácter, Señor amado. Oh, papito amado, en esta noche, Señor, oramos, Señor, también por aquellos que van a ver este video, Señor. Oramos, Señor amado, Padre, para que también, Señor, a través de las pruebas, Señor, puedan alcanzar un nuevo nivel, papá, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.